Muy buenos días, iglesia. Muchas gracias por estar aquí. Feliz año nuevo. Estamos en 2023 y hoy día tenemos una nueva serie para ustedes. Se llama Siguiendo Adelante y vamos a estar en el libro de Josué y vamos a escuchar a Pastor Henry en un momento, pero queremos dejar saber que tenemos una aplicación y ahí puedes estar conectado con nosotros en nuestros eventos que vamos a tener este año. También puedes conectarse con nuestros ministerios y queremos invitarles en persona. A las 11:30 tenemos un servicio en español y tenemos otro servicio a las 10 de la mañana en inglés. Muchas gracias una vez más por estar aquí. El capítulo número 7 del libro de Josué inicia su relato en un claro contraste con lo que nos ha narrado el capítulo número 6, que ha terminado de maravilla, ha terminado bien con la toma de la ciudad de Jericó. Pero cuando pasamos al capítulo número 7, este comienza a hacernos un resumen muy concreto del pecado de Acán, que ahora ha traído disciplina, ira de Dios para toda la nación de Israel. Y esta va a sufrir derrota en la siguiente batalla, en la ciudad de Ai, a pesar de ser una ciudad muy pequeña que ha debido ser relativamente fácil conquistarla. El título para hoy es Pequé y ahora qué. Veamos en primer lugar este contraste que nos presenta el último versículo del capítulo 6 y el primer versículo del capítulo 7 y el resumen que nos hace de este pecado. El Señor estuvo con Josué y éste se hizo famoso por todo el país. Sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, hijo de Carmí, nieto de Zabdí y bisnieto de Zera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. La conquista milagrosa, extraordinaria de la ciudad de Jericó, con su derrumbe de las murallas, le había dado a la nación de Israel mucha confianza respecto al éxito en las batallas futuras. Pero por otro lado, se podía convertir en la fuente de mayor peligro si Israel comenzaba a considerar las promesas de gracia que Dios le había hecho ya como un derecho nacional. El peligro estaba en que Israel comenzara a contar con la dirección de Dios como un hecho, independiente de la actitud que ellos tuvieran hacia Dios. Así que era necesario que el pueblo entendiera que la victoria se daría en las futuras batallas si ellos se mantenían dentro de los términos del pacto establecido por Dios. Por eso mi primer punto en esta mañana es: no demos por hecho la dirección de Dios en nuestra vida si no cuidamos nuestra comunión. Las personas tienden a considerar que Dios siempre está en comunión con ellos, sin que ellos cuiden de cómo es que Dios ha establecido los términos de esa comunión. Lo hacen porque piensan simplemente en la bondad de Dios, en el amor de Dios, pero se olvidan de la santidad y de la justicia de Dios. Aunque la ciudad de Ai era una ciudad pequeña, solamente de 12,000 habitantes, según nos dice Josué 8:25, su conquista era muy importante, porque debido a la ubicación que tenía, abriría el camino hacia el sur, hacia la ciudad de Jerusalén. Y hacia el norte permitiría que Israel entrara en pleno corazón de la tierra prometida.
Esta conquista permitiría que Josué con su ejército dividiera el país en dos, separara el norte del sur para impedir posibles y grandes alianzas de las diferentes ciudades-estados en que estaba conformada la tierra de Canaán. Acompáñenme leyendo los versículos 2 al 5 del capítulo 7. Josué envió a unos hombres de Jericó hacia Ai, lugar cercano a Bet-Aven, frente a Betel, y les dijo: vayan a explorar la tierra. Fueron pues a explorar la ciudad de Ai. Poco después regresaron y le dieron el siguiente informe a Josué: no es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que tomemos Ai. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Por esa razón, no solo fueron a la batalla 3 mil soldados, pero los de Ai los derrotaron. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí, en una pendiente, fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. La ciudad de Ai fue la verdadera batalla que Israel tuvo por primera vez después de haber cruzado el río Jordán. Porque las murallas de Jericó, Dios de manera sobrenatural las había derribado y el ejército enemigo no presentó verdadera resistencia porque estaban de antemano derrotados por el temor que Dios mismo les había infundido. Así que Ai fue la primera batalla y su primera derrota. Fue tan fuerte el impacto que esto produjo que se describe en otras versiones que el miedo y el desánimo de Israel era el corazón del pueblo desfallecido y se hizo como agua. Así lo describe en otras versiones. Este era ahora un ejército totalmente desanimado, listo para ser destruido. Pero lo más preocupante estaba en la inquietud, en la duda que produjo este evento en la fe de Israel, en la fe de Josué. ¿Había fracasado las promesas de Dios que tanto había garantizado? ¿Había Dios abandonado sus propósitos de gracia, su pacto con Israel y la manifestación de su nombre ante todas estas naciones que ocupaban Canaán? Porque este fue el sentimiento que Josué expresó en su oración delante de Dios, al rasgarse las vestiduras, al echarse polvo sobre la cabeza en señal de dolor y luto de duelo, junto con los demás líderes de la nación. Dice el versículo 7, Josué le reclamó a Dios: Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que los destruyeran? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Como le dije, esta era una lucha de la fe contra la duda, porque al fin y al cabo la conquista de la tierra prometida era una conquista de fe. Lo que José expresó es que si la mano de Dios no iba a estar con ellos, si no contaban con su guía, con su dirección, hubiera sido mejor no haber cruzado el río Jordán, no haber entrado a la tierra prometida. La verdad es que en nuestra vida no es únicamente las metas a alcanzar lo que tiene importancia, sino el cómo son alcanzadas. Si la meta es alcanzada en la voluntad de Dios o no, si su mano está con nosotros. Porque Israel descubrió que podía ser derrotado en la misma tierra prometida que Dios le había prometido entregar. No importaba tanto cuál era la fuerza y el tamaño del oponente, del enemigo. Lo que importaba era si la presencia y la dirección de Dios los iba a guiar. Así que estando
en el terreno donde Dios ya nos ha guiado, aún allí podemos ser derrotados por dar por hecho la dirección de Dios, al no cuidar los términos de la comunión con Él como Él los ha establecido. La principal preocupación de Josué fue también qué pasaría con la gloria del nombre de Dios. La preocupación de él era la gloria de Dios, el buen nombre de Dios. La derrota de los israelíes podía ocasionar que el nombre de Dios fuera tenido en poco, fuera ofendido, fuera menospreciado. Y así lo expresa el texto en el versículo 9. Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región, entonces nos rodearán y nos exterminarán. ¿Qué será de tu gran prestigio? Hay que entender que no se trata prioritariamente de nosotros, sino de la gloria de Dios en nuestra vida y a través de ella. Hay que entender que no se trata prioritariamente de nuestros anhelos, de nuestra voluntad, sino de la voluntad y del plan de Dios. Así lo dice Primera de Corintios, capítulo 6, los versículos 19 y 20. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró por un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. También lo dice Segunda de Corintios 5:15. Y Él murió por todos, haciendo referencia a Jesús, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Se trata de la honra de Dios, de que sea exaltado y reverenciado. Nuestra vida encuentra su verdadero propósito en la medida que vivimos de acorde con esta realidad de la gloria de Dios. En segundo lugar, este texto nos muestra que la causa de la derrota no estaba en la falta de fidelidad de Dios, sino de Israel. La buena noticia es que Dios no había fallado. A la verdad, Dios nunca falla, por eso Él es Dios. Pero la mala noticia es que la derrota se debía a que Israel había pecado. Dios le dice a Josué, levántate. Él no necesitaba rogarle a Dios para que cambiara su corazón hacia Israel. Lo que Josué necesitaba era actuar para que el cambio del corazón de Israel hacia Dios se diera, se originara. Es desconcertante pensar que la nación entera fue hallada culpable y que 36 hombres murieron, todo por el pecado de un solo hombre. Yo sé que eso es bastante desconcertante y de alguna manera hay algo dentro de nosotros que quiere rebelarse contra esa verdad y ese principio. Porque nosotros decimos, el pecado fue individual. Sin embargo, la culpa incluyó a todo Israel, a toda la nación en ese momento. El pecador era de Israel. El pecado se encontraba en el campamento de Israel. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento menciona la influencia en 1 Corintios 5:6 que el pecado puede traer en términos general cuando él escribe, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Él está hablando de cómo el pecado tolerado y aceptado puede afectar a toda la iglesia local en un momento dado. No es necesario discutir cómo un culpable puede involucrar en sus consecuencias a los que están relacionados con él, ya sea por lazos familiares o por lazos sociales. Normalmente, las consecuencias de nuestro pecado no se quedan solo con nosotros, sino que dañan a otros más. Un hombre ebrio que conduce irresponsablemente y causa un accidente automovilístico va a afectar a otras personas. El mal ejemplo de unos padres
daña emocional y en ocasiones físicamente a sus hijos. Esto es sencillamente un hecho. Cuestionar la justicia de esto sería cuestionar la manera como Dios administra. Sería cuestionar los principios fundamentales y el plan del universo que Dios mismo ha establecido. Sería cuestionar la veracidad del Evangelio, ya que debido a este principio de no ser solamente tratados como individuos delante de Dios, sino también como familia y como nación, gracias a ese principio hemos sido salvados, al ser tratados, identificados, unidos en Cristo, y a Él ser reconocido como nuestra cabeza representativa. Así lo enseña el capítulo número 5 de la carta a los Romanos. Por el pecado de un solo hombre entró el pecado y la muerte a todos los demás seres humanos. Pero gracias a Dios, por ese mismo principio, de la misma manera, por la justicia de un solo hombre, llamado el último Adán, es decir, Cristo el Señor, la gracia nos ha alcanzado a todos aquellos que por la misericordia y gracia de Dios hemos escuchado el llamado del Evangelio y hemos podido responder a ese llamado. Y entonces ese mismo principio nos ha dado vida. ¿En qué consistió el pecado de Acán? Es importante que comprendamos exactamente cuál fue su pecado. Acán tomó cosas que habían sido reservadas, dedicadas a Dios. Y había dos maneras, como en esta oportunidad se podían dedicar esas cosas. Se podían dedicar para consagrarlas al tesoro del tabernáculo. Pero también se podían consagrar a Dios para que fueran totalmente destruidas, porque eran consideradas anatema. Este hombre, Acán, pretendió robarle a Dios, apoderándose de lo que había sido dedicado a Dios para ser totalmente destruido. Del mismo modo, nosotros los seres humanos pretendemos robarle a Dios cuando no le damos lo que Él nos ha ordenado que le entreguemos. Por ejemplo, que lo amemos a Él por encima de todo. Observemos cómo el texto describe estas circunstancias en los versículos 11 y 12. Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacerles frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon su destrucción. Y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Los seres humanos somos frecuentemente tentados a aceptar la mentira, el engaño, de que vamos a ser muy felices si podemos obtener mucho más allá de lo que Dios nos está supliendo. Si podemos obtener más allá de lo que Dios ha determinado darnos. Frecuentemente pensamos que Dios no nos dará lo suficiente, que Dios mismo no será suficiente, y tendemos a pensar que necesitamos velar por nosotros mismos. Acán fue deslumbrado por un manto babilonio, por 200 monedas de plata y por una barra de oro. Pretendemos sustituir el favor de Dios y a Dios mismo con las cosas que nos deslumbran. El pecado, por eso, en nuestra vida necesita ser confesado y limpiado. Necesitamos apartarnos de él para que nuestra comunión con Dios no tenga estorbo. No podremos experimentar la dirección y el poder de Dios si persistimos en dejar que el pecado continúe controlando nuestra vida. Así lo expresa la primera carta de Juan en el capítulo 1, los versículos 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros.
Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si decimos que no hemos cometido pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Aquí hay tanto una advertencia, casi como una sentencia, pero también hay una enorme promesa. En cuarto lugar, el pecado de Acán fue juzgado. Dios puso en evidencia a Acán, avanzó hacia él, identificó en primer lugar la tribu donde estaba el anatema, el pecado cometido, escondido. Identificó luego el clan, identificó la familia donde se encontraba lo oculto. Y por último, identificó al individuo que había cometido el pecado. Así lo describe Josué 7, del 16 al 18. Al día siguiente, muy de madrugada, Josué mandó llamar una por una a las tribus de Israel, y la suerte cayó sobre Judá. Todos los clanes de Judá se acercaron y la suerte cayó sobre el clan de Zera. El clan de Zera, la suerte cayó sobre la familia de Zabdí. Josué entonces hizo pasar a cada uno de los varones de la familia de Zabdí, y la suerte cayó sobre Acán, hijo de Carmí, nieto de Zabdí y bisnieto de Zera. Es realmente perturbadora la actitud de Acán, que conociendo la gran agitación de desconcierto, de desespero que se produjo en toda la nación de Israel, él haya permanecido callado, no haya dicho absolutamente nada. Habiendo comprobado que por su causa Israel fue derrotado en la ciudad de Ai, que por su causa murieron 36 personas, conociendo que él era la causa del desastre y del duelo en Israel, es desconcertante, perturbador que él no se haya conmovido, que haya persistido en su actitud. Acán tuvo que saber en su conciencia que mientras permanecía en su pecado, la maldición continuaría sobre todo Israel. Este riesgo de endurecer nuestro corazón está presente cuando jugamos con el pecado, cuando lo justificamos. Es esta dureza que no quiere arrepentirse lo que demuestra la justicia de la sentencia y la ejecución que cayó sobre Acán. Su pecado no fue solamente la violación de un mandamiento, sino una abierta actitud de oposición y de profanación. Por más que el círculo se fue cerrando sobre Acán, este persistió en su silencio, en su pecado, sin demostrar ningún tipo de arrepentimiento. Que Dios nos libre del engaño, del placer pasajero que nos brinda el pecado. Que Dios nos permita, por el contrario, en su gracia, poder resistir la tentación, odiar el pecado, sabiendo que sus consecuencias de maldición son mucho más amargas y persistentes que en los momentos de deleite. Acán tuvo que perecer fuera del campamento, recibiendo el peso de la ira de Dios, al morir apedreado y ser quemado junto con todas sus posesiones. Acán pereció por su pecado, por su culpabilidad juzgada. Pero Cristo también tuvo que padecer. También fue sacado de la ciudad y tuvo que recibir todo el desprecio, burla y el dolor de la muerte por crucifixión, con la enorme diferencia de que Acán era culpable y Jesús totalmente inocente, porque nunca pecó. Jesús murió en forma sustitutiva, podríamos decir así, por todos los Acanes a quienes Dios les ha extendido misericordia y gracia mediante el perdón que el Evangelio nos ha brindado por medio de nuestra fe en Cristo,
como el Cordero de Dios, el sacrificio sustitutivo y perfecto. Nuestro pecado también ha sido juzgado, pero en Cristo. Todos, al igual que Acán, hemos pecado, pero ahora en Cristo podemos volvernos a Dios el Padre, confesar nuestra culpa, declarar nuestro pecado y buscar ser limpiados y apartados mediante la sangre de Cristo el Señor. Nunca des por hecho la comunión con Dios. Es un hecho que la batalla de la salvación ya ha sido ganada en la gracia y en la justicia de Cristo Jesús. Pero la batalla del señorío de Cristo en nuestra vida es una batalla que tiene que seguir siendo peleada todos los días. Por lo tanto, no podemos dar por hecho la dirección de Dios, su guía, a menos que nos mantengamos en los términos de esa comunión, reconociendo genuinamente dentro de nuestra mente, dentro de nuestro corazón, la supremacía de Cristo Jesús. Inclina tu rostro y ora conmigo. Padre, al leer este relato, realmente nos damos cuenta cuán débiles somos, cuán fácil vendemos nuestra primogenitura. Porque Acán se dejó deslumbrar por ese vestido babilonio, por esas piezas de plata, por ese lingote de oro, en medio de ver el milagro de que las murallas de Jericó se vinieron abajo. Señor, por más de que hemos palpado en Cristo Jesús tu hermosura, tu grandeza, tu misericordia, tu veracidad, por más que eso ha sido una realidad, todavía la tentación sigue encontrando cabida en nosotros y nuestro corazón tiende a inclinarse y lo peor, tendemos a pensar que la comunión contigo ya está descontada. Líbranos, Señor, de eso. Danos la gracia de que no nos seamos deslumbrados por la invitación del pecado. Danos la gracia, Señor, de aprender a resistir la tentación y aborrecer el pecado. Y danos la gracia de valorar que tenemos la seguridad de tu presencia, la seguridad de tu aceptación, pero que valoremos más caminar en comunión contigo y que sigamos peleando esta batalla interior de no rendirnos al deseo de nuestra naturaleza pecaminosa, sino ser gobernados y dirigidos por tu buena mano mediante el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Haz de nosotros hombres y mujeres que amen consagrarse todos los días y momento tras momento en la verdad del fundamento de tu palabra. Y Señor, y haz que este fundamento de tu palabra alcance los corazones de aquellos que no han sido apercibidos, de aquellos que no han entendido el llamado del Evangelio. Glorifica tu nombre, porque en últimas lo que importa es la buena fama de tu nombre, tu gloria, que seas reverenciado y que seas exaltado. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Dios continúe bendiciéndote y te animo a que sigas estudiando el libro de Josué y que en una actitud de oración vuelvas y medites sobre estas verdades para que pelees esa batalla interior. Dios te guarde. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 a.m.